La clase del día de hoy vamos a ver lo que es las medidas de dispersión. La semana pasada vimos lo que son las medidas de tendencia central. Y recordemos que las medidas de tendencia central eran la mediana, la media y la moda, las cuales nos decían el dato central de un conjunto de datos, ¿verdad? Ahora, pero estos no nos dicen cuál es la dispersión y la separación de dichos datos. No nos dicen cuáles son esos datos. Y esto es muy importante y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos dos personas conversando. A ella la vamos a llamar María y a él Pedro, ¿sí? Ella le está preguntando a él, le está diciendo que ella quiere cruzar ese río, pero lo quiere cruzar caminando, ya que no sabe nadar. Y ella tiene una altura de 1,6 metros. Entonces le pregunta a ella cuál es la profundidad, le pregunta a él cuál es la profundidad de ese río, y el joven le dice 1,5 de profundidad media. Ahora, con esa edad, ¿ella se atreverá a cruzar el río? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque solo nos está diciendo que es 1,5, pero la profundidad media. Ella necesita saber cuál es la profundidad mínima o máxima que alcanza este río. Entonces le pregunta, ¿profundidad mínima o máxima? Y él le dice que tiene 1,2 de profundidad mínima y 1,8 de profundidad máxima. Entonces, ella al ver que tiene 1,8 de profundidad máxima, no se atrevería a cruzar ese río, ya que ella no sabe nadar. De ahí la importancia de las medidas de dispersión. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo que preguntar? ¿Me avisa? No, Lisa. Ya, a ver, por favor, no estén conversando en el chat, solo para hacer preguntas. ¿Ya? Entonces me dice que tiene 1,8 de profundidad máxima. Entonces ella no se atreve a cruzar ese río. De ahí la importancia de no solo conocer la medida media, sino también conocer su máximo y mínimo. Es ahí donde aparecen las medidas de dispersión. Vamos a ver entonces qué son las medidas de dispersión. Son medidas estadísticas que muestran la variabilidad de la distribución de datos. La distribución de datos, cuán separados o cuán juntos están estos datos. Es así que nos indican, aquí nos dice cuán dispersos están los datos. Y esto va a ser importante dentro de la economía, dentro de las industrias, dentro de los negocios, e inclusive en la salud, en varios ámbitos, ¿sí? Y las tres medidas de dispersión que son más estudiadas, más conocidas, son el rango, la varianza y la desviación estándar, que son las que vamos a ver el día de hoy. Empecemos viendo qué es el rango y cómo se calcula. Tenemos el rango, también se lo conoce con el nombre de amplitud o recorrido. Nos dice que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Fácil entonces, nos va a decir rango, valor máximo y valor de mínimo. Para entenderlo mejor, vamos a ver en los siguientes ejemplos. Me dice calcular el rango de los siguientes datos. Entonces yo aquí tengo 5 datos. 5, 4, 6, 7 y 1. Muy bien. Me pide encontrar el rango. ¿Qué voy a hacer? Entonces yo anoto rango igual al valor máximo menos el valor mínimo. ¿Cuál es el valor máximo entre este conjunto de datos? ¿Alguien que me diga cuál es el valor máximo? El 7. 7. Entonces yo voy a poner 7 y el valor mínimo 1. Entonces he encontrado el rango que es 6, ¿sí? 6. Fácil encontrar el rango. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo, asimismo de rango. Me dice, en la siguiente tabla se muestran las ganancias de una empresa que vende quesos en 7 meses. Vamos a encontrar su rango. En este caso yo les he puesto aquí una tabla. Por favor, silencien sus micrófonos y los activan para cuando necesiten hablar, si no se interrumpe el video, ¿sí? Nos dice, en la siguiente tabla se muestran las ganancias de una empresa que vende quesos en 7 meses. Entonces yo tengo una tablita que dice ganancias y tenemos en el otro lado meses. Las ganancias nos dice que en enero ha ganado 1,200, en febrero 1,300, en marzo 1,250, en abril 1,500, en mayo 1,495, en junio 1,505, en julio 1,508. Ahora, ¿cuál es el dato, el valor máximo en este conjunto de datos? ¿Cuál es el valor máximo? 1508. Muy bien, 1,508. Y le restamos el valor mínimo. ¿Cuál es? 1200. 1,200, ¿sí? Fácil, hemos encontrado entonces que el rango es 308, ¿sí? Esta medida de dispersión es sumamente fácil de encontrar. Ahora, vamos a ver otra medida de dispersión. Y esta medida de dispersión
esta medida de dispersión se llama varianza. Vamos a ver qué es la varianza. Nos dice, la varianza mide qué tan dispersos están los datos alrededor de la media. ¿Qué tan dispersos se encuentran? Y tenemos dos fórmulas. ¿Por qué? Porque a veces van a haber datos que nos digan población y otros datos que nos digan, otros problemas que nos digan muestra. Por decir, nos dice el ejemplo, encuentre la varianza de la siguiente población. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Esta fórmula que está aquí. Si nos dicen el ejemplo, encuentre la varianza de la siguiente muestra. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? Esta. Ambas significan varianza. Mire, esto que está aquí es varianza y esto que está aquí también es varianza, pero para una muestra, y esto es varianza para una población. No nos asustemos viendo todos estos términos que están aquí, son fáciles de calcular. A ver, este término de aquí, ¿qué significaba? Sumatoria. ¿Qué nos dice? Sumatoria desde el primer término hasta el último término, pero a esos términos le vamos a restar a cada uno la media aritmética. La media aritmética. Recordemos cuál era la media aritmética. ¿Alguien que me haga acuerdo qué era la media aritmética? Señorita Camila, ¿me dice qué era la media aritmética? La media aritmética era la suma de todos los valores dados. Y divididos para el mismo número de los datos dados, ¿ya? Número de datos. Ya, muy bien. Ya, entonces primero hay que encontrar siempre la media aritmética. Ahora, yo aquí tengo lo siguiente, me dice población. A la población la vamos a representar con esta letra que está aquí que se llama sigma. Sigma al cuadrado significa que es la varianza, pero de una población. Y en este caso, S al cuadrado significa la varianza, pero de una muestra, ¿ya? Ahora, la diferencia es que en este caso le divide para el número de datos de la población total. Y en la muestra le divide para el número de los datos dados en la muestra. Recordemos la diferencia entre población y muestra. La población era el conjunto total de los elementos que vamos a estudiar y la muestra era un subconjunto que es tomado de la población total, ¿sí? Es un grupo más pequeño y la población es un grupo más grande, ¿sí? ¿Entendido esto? ¿Qué es población? La diferencia entre población y muestra. Ahora, vamos a ver ejemplos para entender estas fórmulas de mejor manera, ¿sí? Entonces yo voy a tener los siguientes ejemplos. Me dice, se muestra un conjunto de datos correspondientes a una muestra. Aquí nos dice muestra, ¿sí? Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? La de que nos dice S al cuadrado, para la varianza. Se detalla la edad de los alumnos de cierto instituto. Y tenemos edades, 11, 12, 14, 15 y 16. Encuentre la varianza. Muy bien. Primero, ¿qué les había comentado? Deben encontrar lo que es la media aritmética de estos datos. Es lo que es el promedio, ¿ya? Vamos a sumar entonces todos los datos y tenemos 11, 12, 14, 15, 16 y 5, 16. Y esto lo dividimos para el número de datos. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. Encontramos el promedio o la media aritmética y nos dice que es 13,6. Muy bien, ya tenemos esta media aritmética que es necesaria para encontrar nosotros la varianza. Anota entonces la fórmula de la varianza, pero para una muestra. Recordar la diferencia entre la varianza de una muestra y la población. Son dos fórmulas diferentes. Ahora, eso que les había dicho que quiere decir sumatoria de todos los datos, pero restado en la media aritmética, y eso elevado al cuadrado. Y voy a tener lo siguiente. Prestar atención aquí. ¿Ya? Nos dice, miren, yo aquí he puesto todos los datos. Miren, 11, 11, 12, 14, 15 y 16. ¿Y qué había dicho? Hay que restarle la media aritmética. ¿Cuál es la media aritmética? 13,6. Entonces yo voy a poner 11 menos 13,6 como ven. Eso elevado al cuadrado. La fórmula nos dice que debe ser elevado al cuadrado. Entonces aquí yo tengo la resta elevado al cuadrado. Como es sumatoria, nos dice de todos los datos, entonces viene el siguiente dato. 12 menos la media aritmética elevado al cuadrado. Continúa así con todos los datos. Miren, 14 menos la media aritmética, eso elevado al cuadrado. Continúo con el siguiente dato, que es 15. 15 menos la media aritmética, todo eso elevado al cuadrado. No nos olvidemos de poner los paréntesis para no confundirnos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, licenciado. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces yo tengo esto de aquí. Ahora, ¿qué voy a hacer?
Primero voy a sumar lo que está dentro, restar lo que está dentro del paréntesis y luego elevar al cuadrado. 11 menos 13,6 menos 2,6 al cuadrado. 12 menos 13,6 menos 1,6 al cuadrado. 14 menos 13,6, 0,4, eso elevado al cuadrado. No nos olvidemos de poner el paréntesis, miren, porque aquí la potencia nos dice que está elevando todo, incluido este signo que es el menos, menos y menos, ¿sí? Aquí también, 15 menos 13,6, 1,4 elevado al cuadrado. Y el último nos dice 16 menos 13,6, 2,4, eso elevado al cuadrado. Ahora vamos a resolver las potencias. No confundirse en las potencias. ¿Qué significa potencia? Les repito. Significa que todo esto que está en paréntesis va a ser multiplicado 2 veces. Y si el signo se multiplica menos por menos, ¿a cuánto es igual? A más. Así que sería más, más. Menos 2,6 elevado al cuadrado, 6,76. Menos 1,6 elevado al cuadrado, 2,56. 0,4 elevado al cuadrado, 0,16, 1,4 elevado al cuadrado, 1,96, y tengo 2,4 elevado al cuadrado, 5,76. Ahora, eso. Ahora, observemos el denominador. Miren la fórmula. El número de los datos de la muestra, que son 5, menos 1. 5 menos 1, 4. 5 menos 1, 4. ¿Sí? Recordemos que en la muestra se resta el número de datos de la muestra menos 1. ¿Ya? Diferenciar las dos formas. Entonces, yo resuelvo esta suma de aquí. Y me dice que es igual, por favor, silencien sus micrófonos. Me dice que es igual a 17,2 sobre 4. Resuelvo esta división y me dice que la varianza entonces es igual a 4,3. ¿Sí? Muy bien. Hemos encontrado entonces a cuánto es igual la varianza. Ahora vamos a ver otro ejemplo utilizando población. ¿Alguien tiene que hacerme alguna pregunta acerca de este ejercicio de aquí? ¿Está todo entendido? Sí, Licen. ¿Seguro? Dice, Dígame. que primero le sacamos ¿Media? lo que está a la derecha, va a la izquierda. La media aritmética, Sí. sí. Primero hay que sacar la media aritmética, ¿sí? Siempre. ¿Para qué? Para Y nosotros después, sí, dígame. y después le restamos con cada con cada dato que nos da Sí. ahí. Ya. El resto. Mire, aquí tengo el dato menos la media aritmética, lo que nos dice la fórmula. El dato menos la media aritmética. Menos la media aritmética. Entonces, mire, yo a cada dato le estoy restando, a cada elemento le estoy restando la media aritmética, que es lo que primero tenemos que encontrar. Ya, por favor, yo estoy viendo, por favor no conversen, el chat solo sirve para preguntar. Yo estoy observando todo eso, por favor, más seriedad en la clase. ¿Ya? Continuamos. Desactívelo, Liz. Vamos a continuar con otro. Sí, yo estoy viendo nomás. Yo veo nomás y yo tomo en consideración eso. Continuamos con el otro ejemplo. Ya. Nos dice, los salarios por hora de una población de trabajadores en una empresa. Aquí nos está dando los salarios. Entonces son 12, 17, 14, 13, 20, 25, 26 y 30. Muy bien. Nos está dando todos esos salarios. Encuentra la varianza, nos dice, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? En este caso, primero, ¿qué les había dicho? Encontrar la media aritmética. Entonces, yo voy a encontrar la media aritmética. ¿Qué es eso? Sumar todos sus datos. Entonces, sumamos 12, 17, 14, 13, 20, 25, 30, 26 y 30. Y eso lo dividimos para el número total de datos. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3. 157 dividido para 8. Ya, muy bien. Ya. Ahora, yo voy a aquí utilizar una tablita. ¿Para qué? Para evitarnos de hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior, todo aquí en las operaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a tomar esta tablita y voy a poner aquí esto, X sub I significa los datos, entonces yo ubico los datos, 12, 17, miren todos los datos que tenemos aquí, ¿ya? Todos los datos y los ubico en esta tablita, ¿ya? Y los sumo, ¿a cuánto es igual? A 157, lo que es la media aritmética. Entonces yo pongo 157 dividido para 8, 19,63. Muy bien, hemos encontrado lo que es la media aritmética y eso es necesario para yo encontrar la varianza, ¿ya? Ahora voy a ir yo resolviendo primero en esta tabla para yo solamente la respuesta ubicar en la forma. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer.
Entonces yo resto aquí a cada término menos la media aritmética. En el primer caso, ¿cómo sería? 12, miren, el primer dato, 12. ¿Cuál es la media aritmética? 19,63. ¿A cuánto es igual eso? A menos 7,63. Ya, continuemos con el otro. El siguiente dato, ¿cuál es? Miren, 17. Entonces, al 17 yo le resto 19,63. ¿Eso qué es igual? A menos 2,63. Muy bien. Veamos una participación. Joven Alexander Moreno, ¿puede activar su micrófono? Ya, listen. A ver, dígame, ¿qué hacemos en esta casilla de aquí, en este cuadro de aquí? Se pone el 14 y se lo resta con la media aritmética. ¿Ya cuál es la media aritmética? 19,63. Muy bien. Eso es igual entonces a menos 5,63. Muy bien. Continuemos. 13 menos 19,63 menos 6,63. 20 menos la media aritmética. Sí, nos falta tiempo para culminar la clase. Se vuelven, por favor, vuelven nuevamente a conectar. 20 menos la media aritmética, 19,63. Eso es igual a 0,37. Continuamos con el siguiente es 25, le resto la media aritmética 19,63, 5,37. Continuamos con el siguiente, 26 menos 19,63, 6,37. Y por último tenemos 30 menos 19,63, eso es igual a menos 10, aquí hay un error, esto es 10,37, ¿ya? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ahora nos dice que esta respuesta las elevemos al cuadrado, ¿ya? Yo voy a poner entonces, menos 7,63 elevado al cuadrado, 58,22. El siguiente, mire, esto significa que estamos, la respuesta que hemos encontrado aquí, elevándola al cuadrado. Es decir, estos que están en negrita, las respuestas los estoy elevando al cuadrado, lo que me dice la forma, ¿ya? Entonces yo digo que es 58,22. El siguiente, menos 2,63. Todo eso elevado al cuadrado, 6,92. El siguiente, menos 5,63 elevado al cuadrado, 31,70. Menos 6,63 elevado al cuadrado, 43,96. Y 0,37 elevado al cuadrado, 0,14. 5,37 elevado al cuadrado, 28,84. Y 6,37 elevado al cuadrado, 40,58. Y por último, 10,37 elevado al cuadrado, 107,53. ¿Ya? Entonces yo tengo ahí lo que son estas, la resta de cada dato menos la media aritmética y elevado al cuadrado. ¿Qué nos dice la fórmula? Señorita, por favor. Otra vez repito. Continúo. Más respeto a la clase y para sus compañeros. A ver, sumo estos datos que están aquí. ¿Y a cuánto es igual esto? 317,89. ¿Por qué lo sumo? Porque en la fórmula nos dice sumatoria de todos estos datos. Entonces, con este dato que yo tengo aquí, simplemente ya reemplazo acá. ¿Y a cuánto es igual eso? A 317,89. Y eso lo divido para el número de datos. ¿Cuál es el número de datos? En este caso es 8. Miren, en este caso yo he tomado, miren, la fórmula para encontrar la varianza, pero de una población. Y aquí ya no nos dice menos 1. Nos dice el número total de la población. Diferenciar, por favor, las dos fórmulas. Entonces, ¿cuál es el número total de todos estos datos? Es 8. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, tengo 317,89 dividido para 8. Muy bien. Ahora simplemente vamos a dividir y eso nos dice que es igual a 39,74. No, entonces tenemos que la varianza es 39,74. Vamos entonces a continuar con la otra medida de dispersión, que es la desviación estándar. La desviación estándar no viene a ser más que otra cosa que encontrar la raíz cuadrada positiva de la varianza, ¿ya? Raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces tengo, asimismo, tengo para las dos, tanto si nos dan población o nos dan muestra. Tengo aquí para la población nos dice sigma es igual a la raíz cuadrada de la varianza, pero para una población. Y lo mismo para la muestra. Tengo aquí S, que es representado para la desviación estándar, es igual a la raíz cuadrada, pero de la varianza.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar yo los ejemplos anteriores. El ejemplo anterior que nos decía, ¿se recuerdan? Que la varianza era 39,74. Sellamos nosotros la desviación estándar, simplemente le sacamos la raíz y nos dice entonces que la desviación estándar es 6,3. ¿Ya? Y recordemos el primer ejercicio utilizando la muestra que nos decía que era igual a, miren, ¿a cuánto era igual? A 4,3. ¿Ya? 4,3. Entonces, con ese mismo dato vamos a encontrar la desviación estándar, que no viene a ser más que encontrar la raíz cuadrada. Entonces, yo utilizo el primer ejercicio, poner un ejemplo, entonces tengo que la desviación estándar del primer ejercicio, entonces es igual a 2,7. ¿Sí? ¿Entendido entonces qué es la desviación estándar, la variación y el rango, que son las tres medidas principales de las medidas de dispersión? Sí, licenciada. ¿Ya? ¿Alguien tiene que hacerme alguna pregunta, sino para pasar con la explicación del deber? ¿No? Díganme, por favor. Está sumamente No, fácil licenciada. este tema de aquí. Fácil. Simplemente tenemos que aplicar las formas, ¿sí? Continuemos entonces explicándoles el deber. Aquí tengo el deber. Nos dice, encontrar las medidas de dispersión de una población. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Las tres. Tengo que encontrar rango, desviación estándar y por último la varianza, ¿ya? Ahora yo les he puesto una tablita aquí para que vayan haciendo directamente como hicimos en el ejercicio. Sacamos primero el rango, ya lo sacamos, luego sacamos la media aritmética, que es necesaria para nosotros resolver la varianza. Luego de haber encontrado todos estos datos de aquí, los elevamos al cuadrado, los sumamos y simplemente la respuesta que está aquí la ubicamos en la fórmula. Pero ojo, aquí nos dice de una población, es así que yo voy a tomar la fórmula para una población. ¿Entendido entonces el deber? ¿Alguna cosa que tengan que preguntarme antes de culminar? Dicen que solo tenemos que hacer la tablita del deber como